Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Bermúdez, soy uno de los cofundadores y socios de Espina, el centro especializado en columna vertebral, y hoy les vengo a contar un poco de la historia de este tratamiento, de la terapia de descompresión y de la historia de nosotros como Espina Colombia, como empresa prestadora de servicios de salud en Colombia. Empezamos por el tratamiento. El tratamiento, la terapia de descompresión, es un tratamiento computarizado que se inventaron en Estados Unidos en los años 90 a partir de múltiples estudios sobre una técnica que es muy antigua que se llama tracción. La tracción es generar fuerzas de diferentes formas y mecanismos sobre el cuerpo del paciente. De hecho, los primeros registros de que se utilizaba tracción para mejorar y tratar dolores de espalda se dio en la antigua Grecia con Hipócrates, que era el padre de la medicina, que es el padre de la medicina moderna. Hay varios dibujos donde él se muestra que él colgaba a sus pacientes boca arriba de ramas, árboles, maderas, etcétera, para generar un estiramiento en la columna. Sin embargo, con el paso de los años se desarrollaron diferentes mecanismos de tracción y sin embargo, la tracción, a pesar de que generaba cierto alivio a los dolores y síntomas del paciente, nunca había sido capaz de generar un cambio significativo en la calidad de vida de los pacientes o incluso nunca había sido capaz de, en imágenes antes y después, generar un cambio que se pudiera ver, digamos que directamente. Entonces, ¿qué pasó? Norman Shelley, que es un neurocirujano muy reconocido en Estados Unidos y con más de 17.000 cirugías, empezó a estudiar otras formas en las cuales podía ayudar a mejorar a los pacientes. ¿Por qué? Porque él, siendo neurocirujano de columna vertebral, se dio cuenta que muchas veces los pacientes de cirugía recaían y cuando ya habían sido comprometidos con la cirugía, a muchos pacientes solamente les quedaba la alternativa de aprender a manejar el dolor con medicamentos, con ejercicios, etcétera, pero ya era muy difícil retraerlo. Entonces, buscando una alternativa no tan invasiva y que ofreciera resultados duraderos y a largo plazo, fue que empezó a investigar la tracción junto a un grupo interdisciplinario de ortopedistas, fisioterapeutas, ingenieros y demás, y empezaron a investigar la tracción como una posible o potencial forma en la que los pacientes pudieran mejorar. Entonces se dieron cuenta de varios hallazgos. La tracción, en sus diferentes formas y modalidades por sí misma, no era capaz de generar una mejoría constante y real al problema o a la patología por varias razones. Una, las fuerzas que ejecuta la tracción son generalizadas, van hacia toda la columna, sin importar dónde está la lesión. Entonces, eso no es tan, eso no es muy, eso no es, a ver, ¿cómo, qué palabra digo? Eso no es muy eficiente en un tratamiento, ¿cierto? Y entonces empezaron a pensar en un sistema de ángulos, donde las fuerzas fueran focalizadas a un segmento específico, a cual el que el paciente tuviera más afectado o que la patología estuviera causando mayores daños o mayores sensaciones de dolor, síntomas, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la atracción por lo general no era mecanizada. La atracción eran sistemas antiguos de máquinas de inversión donde el paciente estaba aguantando su propio peso o barras donde el paciente estaba aguantando su propio peso o en el caso cervical habían unos sistemas creados con bolsas y con pesas para que el paciente se ejecutara un peso y así estirar su cuello, pero eran sistemas que eran muy arcaicos y que no funcionaban muy bien. Entonces se dieron cuenta que necesitaban, para controlar las fuerzas que se ejercían sobre la columna del paciente, tenía que esas fuerzas ser entregadas por un sistema computarizado, un sistema medible, reproducible y controlable. ¿Por qué? Porque así podían elegir qué tipo de fuerzas irían al segmento de la columna, cuántos minutos podría ser controlado esa fuerza específicamente y al mismo tiempo poder generar un sistema que a través del tiempo se pudiera repetir. Entonces llegaron a esa conclusión. Tenía que ser computarizado. Eso es súper importante. Fue ahí cuando decidieron que debían construir un software, ¿cierto? Que eso ya no existía antes en la atracción. Entonces, recapitulemos, crearon ángulos, un sistema de angulación en una máquina totalmente computarizada que pudieran reflejar las fuerzas, medirlas y reproducir un tratamiento a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de estas dos innovaciones, crearon la primera máquina, que se llamó la VAX-D, y después
otro mecanismo que se llamó la DRX. Esas fueron las primeras máquinas de descompresión, pero estas máquinas de descompresión todavía les faltaban varias innovaciones. Después, en la máquina como tal que conocemos hoy en día como la terapia IDD, que es la que utilizamos hoy en día en nuestros consultorios, vinieron una serie de innovaciones que terminaron por desarrollar. Cuando ponían a los pacientes acostados sobre la camilla, ya en un sistema computarizado, ya en un sistema con angulaciones, que hacía que las fuerzas fueran específicamente a ese segmento, hacía falta algo. Se dieron cuenta que cuando el paciente tenía las piernas a 45 grados, la columna se aplana un poco y permite la angulación. Entonces crearon un cojín que están en las máquinas que permite tener las piernas a 45 grados y permite la angulación. Entonces eso hizo que los ángulos fueran aún más específicos para los protocolos. A partir de ahí empezaron a desarrollar los protocolos de tratamiento que fueron la base para crear lo que es la terapia de descompresión, que después nosotros en Espina, por ejemplo, lo que hemos hecho es mejorar esos protocolos y crear nuevos protocolos a partir de la experiencia que hemos tenido con nuestros pacientes en más de 17 años de terapia, manejando terapia de descompresión. Otra cosa que se dieron cuenta cuando empezaron a implementar todas estas mejoras a la tracción es que las fuerzas de la tracción son fijas, ¿cierto? Son continuas. Es la misma fuerza durante un tiempo determinado, la misma presión sobre los discos cuando un paciente está boca arriba en una camilla de inversión o las mismas fuerzas cuando estás haciendo cualquier tipo de tracción. Incluso esto es un aparato de tracción. Acá estás aguantando el peso del paciente en una forma en la cual se está generando un estiramiento sobre toda la pared muscular y sobre todas las vértebras. Pero estos médicos y este grupo interdisciplinario descubrió que lo que hacía que un tratamiento, que la tracción pasara a ser descompresión, era también algo muy importante que se llaman las fuerzas oscilatorias, ¿cierto? Porque las fuerzas son continuas en la tracción y las fuerzas son oscilatorias en la descompresión. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si estas son dos vértebras, ¿cierto? Y el disco está en el medio, digámoslo así, si estas son dos fuerzas y el disco está en el medio, lo que hace la máquina a través de protocolos totalmente medidos y controlables es que va haciendo esto durante todas las sesiones. Esto se llama oscilación. Obviamente no se genera este tipo de movimiento exactamente, pero es de carácter visual. Genera fuerzas, ¿cierto? Que con el tiempo lo que van haciendo es generando una apertura del espacio intervertebral o una distensión de la presión a la cual ese disco está sometido. Entonces, abriendo y generando fuerzas oscilatorias, lo que generamos es una nueva memoria en la zona intervertebral. Al generar eso, es lo que nos permite descomprimir, por eso se llama terapia de descompresión, por lo que hacemos es aliviar la presión a la cual está sometido el disco. Y haciendo esas intermitencias que hace la máquina con ese software, lo que generamos es ir poco a poco durante 20 sesiones generando nuevamente ese espacio. ¿Para qué? Para que el disco y el cuerpo, con la capacidad que tiene de regenerarse, comience otra vez un proceso de regeneración, de reabsorción de nutrientes, etcétera, que nos permite a nosotros poder tratar como tal las diferentes patologías que se tratan en este consultorio, como son hernia discal, ciática, enfermedad degenerativa, síndrome facetario, etcétera. Bueno, estos factores son los que hicieron en la historia del desarrollo de la terapia de descompresión que fueran totalmente diferenciales a la tracción y lo que generaron que realmente los pacientes tuvieran un alivio a largo plazo y que no fuera algo meramente sedativo o para tratar, digamos que solamente la parte de los síntomas y demás, sino que fuera algo más profundo, que tratáramos realmente la causa del dolor con la terapia de descompresión. Sin embargo, la terapia de descompresión en este consultorio, y eso también es algo de lo que nos hace muy diferentes, es que lo complementamos con un manejo fisioterapéutico muy personalizado, un manejo fisioterapéutico personalizado, donde hacemos todo un tratamiento en el cual manejamos el dolor de los pacientes con las mejores técnicas y tecnologías para manejo de dolor y lo complementamos dependiendo de cada paciente, por eso es personalizado, con manejo de ejercicio físico. Adicionalmente, acá se les dan a los pacientes todas las indicaciones y cosas que debe tener en cuenta para su recuperación, para su casa, para ejercicios, cosas prácticas,
información útil para que lleven a sus casas y no recaigan.